¿No has oído que reina Adonías, hijo de Hagit, sin saberlo David nuestro Señor? Ven pues ahora y toma mi consejo para que conserves tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra al rey David y dile: Rey, Señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando tú aún hablando con el rey, yo entraré tras ti y reafirmaré tus razones. Entonces Betsabé entró a la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisac sunamita le servía. Y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey, y el rey dijo: ¿Qué tienes? Y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Y aquí ahora Adonías reina, y tú, mi señor rey, hasta ahora no lo sabes. Ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y a Joab, general del ejército, mas a Salomón tu siervo no ha convidado. Entre tanto, rey, señor mío, los ojos de todo Israel están puestos en ti, para que les declares quién se ha de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. De otra manera sucederá que cuando mi señor el rey duerma con sus padres, yo y mi hijo Salomón seremos tenidos por culpables. Mientras aún hablaba ella con el rey, aquí vino el profeta Natán. Y dieron aviso al rey diciendo: He aquí el profeta Natán, el cual cuando entró al rey se postró delante del rey, inclinando su rostro a tierra. Y dijo Natán: Rey, señor mío, ¿has dicho tú: Adonías reinará después de mí y él se sentará en mi trono? Porque hoy ha descendido y ha matado bueyes y animales gordos y muchas ovejas, y ha convidado a todos los hijos del rey y a los capitanes del ejército y también al sacerdote Abiatar, y aquí están comiendo y bebiendo delante de él, y han dicho: Viva el rey Adonías. Pero ni a mí, ni a tu siervo, ni al sacerdote Sadoc, ni a Benaía, hijo de Joaida, ni a Salomón tu siervo ha convidado. Es este negocio ordenado por mi señor el rey, sin haber declarado a tus siervos quién se había de sentar en el trono de mi señor el rey después de él. Señor, añada bendición a su palabra. Amén. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, porque ahora mismo, Señor, nos sentamos a la luz de la palabra, de tu santa palabra. Y al ser expuestos a tu palabra, vemos tu misericordia y tu bondad, de que podemos, Señor, estar atentos y escuchar las verdades que tú tienes para nuestra vida, para el bien de nosotros, para que crezcamos en tu conocimiento, en tu verdad, para que seamos afirmados en nuestros pies por esta santa palabra que nos enseña y nos guía como una lámpara a nuestros pies. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos ilumine y nos ayude en medio de nuestra debilidad para comprender tu palabra y para entender y guardar los tesoros que de ella extraemos para tu gloria. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Continuamos nosotros, mis hermanos, con este estudio expositivo del libro de Primera de Reyes. Es importante recordar, como ya hemos meditado anteriormente, que este libro nos presenta en su inicio los últimos días del rey David. Vimos cómo él, que era un hombre fuerte, un hombre valiente, ya estaba desmejorado en su salud, tenía casi 70 años y ya necesitaba ayuda, ya no tenía la misma fortaleza que tuvo en sus tiempos de inicio de su reinado. Y en ese sentido vimos cómo su hijo Adonías se rebeldiza y se proclama rey. Estuvimos hablando acerca de su rebeldía. Estuvimos también hablando acerca de la falsa profesión de fe. Y en este día vamos a desarrollar una amplia porción. Vamos a ver del versículo 11 al 27, porque este bloque de versículos hace mención al mismo asunto. Es cuando se presenta la situación delante del rey David.
Es cuando el profeta Natán y Salomón y la madre de Salomón, Betsabé, estaban preocupados por la situación y estaban preocupados para que se cumpliera lo que Dios mismo había profetizado. Es por esta razón que el profeta Natán, al enterarse de las acciones de insurrección de parte de Adonías, de esa insubordinación y rebeldía, planea cómo comunicar al rey la situación, lo que está sucediendo. Y en este sentido es cierto que los hombres hacen planes, pero que de nuestro Dios es la última palabra. Nosotros sabemos que los planes de los hombres, muchas veces por su rebeldía y su corazón apartado de Dios, difieren de lo que es la voluntad soberana de nuestro Dios. Como dice la palabra en Proverbios 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Así que lo más importante es que nuestros planes estén alineados con la voluntad de nuestro Dios. Mientras estén alineados con la voluntad de Dios, podemos ver que se realizará, pues su voluntad es buena, agradable y perfecta. Nosotros en esta línea podemos imaginarnos a un conjunto de hombres que construyen, que se organizan, hombres fuertes, talentosos. Podemos imaginarnos a ingenieros, arquitectos, maestros de obra, personas que organizan una construcción, compran los materiales, comienzan a edificar, y una vez que se cumple todo eso que están realizando, resulta que fracasan sus planes. Tenemos un ejemplo claro de lo que sucedió aquí en Cartagena hace muchos años, cuando pretendían hacer el edificio más grande de toda Colombia. Fue un edificio que fue planeado, que tuvo una sala de ventas, que tuvo una organización, que tuvo unos inversionistas que creyeron en los planes de los hombres. Pero cuando empezaron a construirlo y estaban colocando las varillas, de repente se dobló. Y hubo una vergüenza pública. ¿Y por qué razón sucedería eso, mis hermanos? Si había unos planes, si había una organización. Porque no era la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no era que eso estuviera en ese lugar. Nuestro Dios es soberano sobre todas las cosas. Es soberano sobre los planes de los hombres. Los hombres pueden hacer muchas cosas, pero la última palabra siempre es de nuestro Dios. Y lastimosamente el hombre, por su pecado, hace sus planes ratificando que son buenísimos y ciertísimos. Y no sabe con qué se va a encontrar después. Porque vive muerto, no confía en Dios. Y muchas veces le sucede esto, que lo muy bien planeado se vuelve un fracaso. Por eso nosotros debemos meditar en este día y ver cómo es vana la sabiduría de los hombres y la que permanece es la sabiduría de nuestro Dios, la voluntad de nuestro Dios. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 3 versículo 18: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Y frente a la palabra de Dios, frente a su determinación dada, a su consejo eterno y a su decreto, ¿qué es la sabiduría del hombre? Si nuestro Dios determinó todas las cosas desde antes de la fundación del mundo, en su infinidad, en su inmutabilidad, ¿cómo puede el hombre equipararse a igualar el conocimiento de nuestro Dios? Nunca podrá el hombre igualarse a Dios. El hombre es la criatura. Y la sabiduría de Adonías era la sabiduría de este mundo. Él quiso hacerse de hombres de confianza, de hombres fuertes. Hizo una planificación de su asunto en su carnalidad y en su humanidad. Tomó un sacerdote, tomó un general,
Él dijo, aquí ya estoy organizando cómo tener un reino. Pero su sabiduría no era la sabiduría de Dios. Su sabiduría era la mundana, la humana. No era la voluntad de Dios, no era el plan de Dios, no era el decreto de Dios. Estaba contrario a todo lo que Dios había determinado. Y nosotros vemos que en ese sentido fracasaría Adonías, como lo vamos a ver más adelante. Así que nosotros debemos ver que la palabra de Dios, su determinación, su consejo, lo que Él ha dicho, se cumplirá. Y nuestro Dios, por su infinita bondad y misericordia, nos ha dado a conocer a nosotros su consejo, su decreto, no totalmente, pero sí hay algo que nosotros conocemos de lo que Dios ha determinado, que está dado por su propia palabra, por sus preceptos, por sus mandamientos, y ahí nosotros vemos lo que Dios ha decretado en su consejo y lo vemos plasmado en los mandatos y en los preceptos que debemos seguir. Y en ese sentido, Dios había determinado en relación al reino de David y al pacto de Dios con David, quién sería su sucesor y cómo se acontecerían las cosas para la gloria de su nombre. Y se lo había revelado a David. Eso lo vemos nosotros en Primera de Crónicas, capítulo 22, versículo 8. Dice así: mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre. Está hablando Dios a David. Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz a todos sus enemigos en alrededor. Por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será mi por hijo, y yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. En este texto vemos nosotros una revelación del decreto de Dios. Nuestro Dios le reveló a David su decreto, su voluntad, antes que siquiera Salomón hubiera nacido. Le dijo quién sería su sucesor. Le dijo cómo se llamaría su sucesor. Ya estaba determinado quién iba a suceder a David y quién iba a ser el rey sobre todo Israel. Y la palabra que Dios había determinado era que Salomón sería ese rey. Y cuando nosotros vemos que así ha sido determinado por Dios, y que aparentemente en lo que estamos estudiando en el capítulo 1, iniciamos con todo lo contrario, que hay un hombre que se está levantando y ya se ha proclamado, dijeron, viva el rey Adonías. Tomó un sacerdote, hizo ofrenda, estaba haciendo todo como si fuera el requisito. Además de eso, según las costumbres de la época sucesorales, era el hijo mayor. O sea que supuestamente para el hombre tendría derecho a recibir ese trono. Y él en su sabiduría humana y mundana lo hizo así, de esa manera, desconociendo lo que ya había sido determinado por parte de Dios. Y vemos nosotros que podríamos llegar a pensar que en ese momento uno diría, pero ¿dónde quedó lo que Dios reveló? ¿Dónde quedó lo que Dios determinó? Si lo que nuestro Dios ha dicho se cumple, es cierto. Y en ese momento el profeta Natán y Betsabé y el sacerdote y los generales que rodeaban a David de confianza están viendo que hay una situación contraria a lo que Dios había determinado. Pero mis hermanos, estamos hablando que en ese momento había hombres de Dios. Natán era un hombre de Dios, un hombre que confiaba en el Señor, un hombre que Dios mismo había usado para decir que el reino de Dios sería establecido, que el reinado de Cristo sería establecido desde el reinado de David y que siempre permanecería para siempre. Él sabía lo que era la palabra de Dios y cómo se cumplía la palabra de Dios. Y en ese sentido empezó a orar, dando un consejo, actuando en lo que era su responsabilidad como hombre de Dios delante de la confianza a la palabra que Dios había determinado y había dado. Y aquí nosotros, de este
capítulo y de lo que estamos viendo, extraemos dos verdades que son de suma importancia para los creyentes. Encontramos el decreto de Dios, que nos muestra su soberana voluntad, pero también encontramos la responsabilidad del hombre, la acción del hombre de Dios frente a lo que Dios ha dicho y ha prometido. Son dos verdades que van juntas, que no se trastocan, que son dicotomías. La dicotomía se define como dos verdades que van en el tiempo, van andando, van caminando y ninguna contradice a la otra. Y en ese sentido, todo lo que nuestro Dios ha determinado no se contradice con la responsabilidad que el hombre tiene frente a sus acciones. Así que, viendo lo primero que es el decreto de Dios, nosotros sabemos que nuestro Dios gobierna sobre todas las cosas. Es soberano sobre todo lo que existe. Él ha determinado todas las cosas y ejerce su soberanía sobre todo lo que existe. Él determina la responsabilidad y todas las cosas. Tenemos un ejemplo que es muy utilizado, pero que da mucha luz, en Hechos capítulo 4, versículo 27. Dice la palabra: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Aquí brillan esas dos verdades paralelas. Por un lado vemos el consejo determinado de nuestro Dios, la acción soberana de Dios sobre todas las cosas, quien desde Génesis 3:15 había prometido la simiente santa de Cristo y quien a través de toda la historia de redención y de los pactos se iban hilando con mayor revelación progresiva hasta el cumplimiento de todo nuestro Señor Jesucristo, hasta que Él viniera y muriera y diera su vida por su pueblo. Así que era algo que Dios había determinado desde antes de la fundación del mundo. Nosotros sabemos que Apocalipsis dice que el Cordero que fue inmolado desde antes del principio de los tiempos. Así que esto había sido determinado por Dios. Y en esa determinación y en ese consejo de Dios aparecen tres actores. Aparece Herodes y Poncio Pilato. Y Herodes y Poncio Pilato, mis hermanos, fueron responsables por lo que hicieron. Fueron responsables de su pecado, fueron responsables de su maldad. Así que aquí vemos el determinado consejo de Dios frente a la responsabilidad del hombre, a lo que queremos equiparar con lo que el texto de hoy nos está mostrando. Nos está mostrando que debía cumplirse el determinado consejo de Dios. Y dentro de ese cumplimiento tenían que levantarse hombres de Dios, temerosos de Dios, que actuarían con toda responsabilidad para la gloria de Dios, obrando en favor de lo que Dios había determinado conforme a su soberanía. Y hoy quiero, mis hermanos, que nosotros entendamos lo que es el decreto de Dios. Que quede claro para nosotros. La confesión lo define como su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Es su propósito eterno, según el consejo de su propia voluntad, en virtud del cual ha preordenado para su propia gloria todo lo que sucede. Y si nosotros confiamos y sabemos que nuestro Dios determinó todas las cosas, y hemos escuchado lo que su palabra ha revelado para nuestras vidas, y que lo ha revelado y que ha salido del Dios infalible, inmutable, fiel, justo, verdadero, que no cambia, que es todopoderoso, que ha creado todas las cosas, ¿acaso podrá esa promesa ser quebrantada? ¿Acaso podrá su palabra ser quebrantada y doblada y cambiada por el hombre que es la criatura? ¿Podrá el hombre levantarse contra Dios, levantarse contra sus propósitos? Nunca, no puede hacerlo.
porque lo que Dios ha determinado, eso es lo que va a suceder. Eso no va a cambiar. Lo que la palabra ha dicho, se ha cumplido. Todas las promesas que se hicieron sobre nuestro Señor Jesucristo antes de su primera venida, se cumplieron. No faltó ninguna. Aún el detalle de que sus huesos no serían quebrados. El detalle de su muerte que se revela en Isaías 53. Todo fue determinado por nuestro Dios. Y en ese sentido, mis hermanos, nosotros vemos en el texto de hoy que Natán está trabajando conforme a lo que Dios había preordenado para la sucesión del trono de David. Él no se amedrentó. Él estaba viendo que se estaba levantando algo en contra de lo que Dios había determinado, pero en su corazón con la seguridad de que Dios cumpliría su palabra y sus propósitos. Nosotros vemos ese decreto de Dios en relación a la sucesión de David. Lo podemos leer en Primera de Crónicas 22, versículos 9 y 10, que lo habíamos leído anteriormente. Dice así: He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos alrededor, y por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por su hijo, yo le seré por padre, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Nuestro Dios estaba mostrando su soberana voluntad. Le había placido revelárselo a los hombres, revelarlo conforme Él lo había determinado. Nosotros, como los creyentes de este tiempo, tenemos una revelación completa. Se nos ha dado toda la palabra y nosotros sabemos que el canon está cerrado y que todas las cosas se han cumplido y que hay muchas cosas que están por cumplirse. Sabemos que tenemos la palabra profética más segura. Y en el Antiguo Testamento nuestro Dios habló a través de los profetas y habló de otras formas, como dice Hebreos 1:1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Aquí nosotros debemos resaltar que en el momento del Antiguo Testamento, cuando el profeta Natán está yendo a Betsabé a darle un consejo acerca de lo que Dios ya había determinado, en ese momento Dios hablaba a través de los profetas, de diversas maneras. Y ya había hablado a través del profeta Natán y ya se había prometido el nacimiento de Salomón y que el reino sería para Salomón. Nosotros, en el decreto que conocemos de nuestro Dios, en su voluntad preceptiva que nos ha sido revelada, ya se nos ha dado toda esa historia de redención y tenemos el canon cerrado en el Nuevo Testamento y ya no recibimos más revelaciones como las recibían los profetas, porque la revelación cesó y terminó después de la muerte y resurrección de nuestro Señor y después de que quedó el Nuevo Testamento escrito para nosotros. No hay nueva revelación. No podemos decir: es que Dios me reveló su decreto anoche mientras dormía. No existe tal cosa. No existe tal cosa como que Dios le dice a una persona: el Señor te dice que vayas y compres ese carro y no importa que no tengas plata. Eso no existe. Ya esas cosas no existen. No hay nuevas revelaciones. La palabra cerró todas las cosas y nosotros, para la gloria de Dios, tenemos su decreto que nos reveló a través de las Santas Escrituras. No tenemos otra forma de conocer lo que ha determinado. Pero para el momento del texto que estamos leyendo sí se hablaba a través de los profetas. Y Dios había revelado su decreto y su soberana voluntad a través del profeta Natán. Y nosotros podemos imaginar a Natán recordando eso al momento en que va a dar un consejo a Betsabé. Y él hace que ese consejo exalte la palabra de Dios. Porque si usted observa en el texto, cuando él le dice lo que debe hacer, le dice que Betsabé, cuando se acercó, dijo, Betsabé se inclinó, hizo reverencia y dijo en el versículo 16, ella respondió: Señor mío, tú juraste a tu siervo
por Jehová tu Dios. Tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios. El consejo de Natán iba impregnado por la voluntad soberana de Dios, para recordarle a David, al que estaba anciano, que estaba débil, recordándole que había hecho un juramento por Jehová, su Dios, y ese juramento lo había hecho porque Dios le había revelado su voluntad y porque él estaba también como rey seguro que eso se cumpliría. Y el profeta Natán, cuando da el consejo, le dice que lo haga de esa manera y revela que es por Jehová su Dios. Y cuando el profeta Natán entra, también reafirma lo que estaba diciendo. Y ellos estaban caminando conforme a la promesa que Dios había hecho. Sí muestran que era posible un peligro, muestran las posibilidades. Dicen, si reina Adonía nos matará a todos. Y era lógico, en aquel tiempo cualquiera que se opusiera al trono, tenían que matarlo. No lo dejaban vivo. Y cuando Adonías se rebeldizó, queriendo proclamarse ser rey, al no invitar a Salomón y al profeta Natán y a los otros, enseguida los estaba constituyendo en enemigos. Estaba diciendo, estos son enemigos del trono, así que lo primero que haría cuando se sentara en el trono era matarlos, exterminarlos. Pero fíjense ustedes que en la sabiduría que el Señor ha dado a los que creen en Él, confían en sus promesas y en ese sentido actúan sabiamente. Ellos no violentaron a David, ellos no fueron, hicieron una marcha delante de David diciéndole que el rey que debe proclamarse es Salomón, sino que lo hicieron con sabiduría. Porque cuando uno entiende las promesas de Dios y entiende la verdad del Evangelio y entiende lo que Dios ha revelado, uno aprende a orar sabiamente, con cautela, con confianza en el Señor. Nosotros no obramos en forma inquieta, en forma contraria a la realidad, con desespero, porque nosotros confiamos en el Señor. Y las acciones del profeta Natán nos deja ver que confiaba plenamente en la certeza de la promesa que Dios había hecho y que había revelado de su decreto. Por eso llevan al rey David a que actúe conforme a lo que Dios había determinado. Eso lo vamos a ver más adelante, la acción del rey David. Y otra característica del profeta Natán es que él fue el que confrontó al rey David de su pecado. Hizo una confrontación cuando le pone el ejemplo de la oveja y él le dice, tú eres ese hombre. Que providencialmente leímos hoy en el Salmo 51, cómo David se arrepiente de ese pecado delante de Dios y cómo pide que le devuelva el gozo de su salvación. Así que nosotros sabemos que el rey David escuchaba el consejo del profeta, de Dios, y este profeta sabía cuál era la voluntad de Dios. Y sabemos también, mis hermanos, que la palabra se iba a cumplir, actuara o no actuara Natán. Actuara o no actuara Betsabé, Salomón iba a ser el rey. Pero vemos nosotros que el Señor usa a su pueblo, usa a sus hijos, para que se cumpla lo que Él ha determinado. Y en este caso usó al profeta Natán, la confianza que él tenía en él, para que se ejecutara lo que Él había determinado. Está usando al hombre de Dios. Y en segundo lugar debemos comprender que esta sucesión prometida no iba solo hasta Salomón. Esta sucesión prometida y que Dios había revelado iba hasta la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, el Rey eterno, cuyo reino no tendría fin y que hacía parte del pacto de Dios con David. Y eso lo vemos nosotros en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será mi hijo, y si él hiciere mal, yo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la
aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Fíjense ustedes, mis hermanos, que aquí hay una conexión entre 2 de Samuel y lo que leímos en Crónicas. Porque hay una promesa de quién va a ser el sucesor temporal de David: Salomón. Salomón sería el que gobernaría. Y eso se lo dijo el Señor a David. Pero a través del profeta Natán le está diciendo que su reino se extenderá eternamente. Y nosotros sabemos que nuestro Señor era descendiente de David. Por eso también se le dice el hijo de David. Cuando los evangelios dice hijo de David, ten misericordia de mí. Era conocido como el hijo de David. Y nuestro Señor Jesucristo reina por siempre y para siempre. Él está sentado en su trono, reinando. Así que esta palabra prometida ha sido cumplida. Y por eso, mis hermanos, nosotros vemos que el profeta Natán obró y actuó conforme a esa promesa. Porque el que cree en el Señor no se queda sentado esperando, sino que obra conforme a la voluntad de Dios. Tiene una vida práctica para hacer la voluntad del Señor. Ellos actuaron frente al rey David, actuaron colocando en conocimiento la situación y los hechos para que él recordara la promesa de Dios y se levantara. Y ahí hay una acción responsable del profeta. Y esto nos da una tercera lección valiosa, mis hermanos. Nuestro Dios no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Nuestro Dios no cambia ni muda como nosotros. Y así como habló a David por medio del profeta, así mismo nos ha dejado su palabra a nosotros. Y su palabra nos ha dicho algo que es maravilloso, que es un texto que es muy conocido, que es más, los creyentes se lo saben de memoria, pero cuando lo tienen que poner en práctica se les olvida. Dice la palabra en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Mis hermanos, nosotros estamos estudiando Primera de Reyes. Estamos viendo cómo el decreto de Dios y su voluntad soberana ha sido determinada y cómo hay un hombre de Dios que está actuando junto a los demás que creen y confían en la palabra del Señor, obrando para el cumplimiento de lo que el Señor había prometido. Y en ese sentido creyeron a la palabra que Dios había revelado. No estaba escrito, no tenían la Biblia escrita y Natán no tenía la palabra escrita para recordarla y decirle: David, aquí en Primera de Reyes dice esto. Él no podía hacer eso, pero él sabía en su corazón lo que Dios lo había usado para decir, y en ese sentido actuó y cumplió porque confiaba plenamente en la palabra de Dios. Y la lección que esta acción nos trae a nuestra vida es que nosotros también debemos confiar en el decreto de Dios y que nosotros debemos caminar con seguridad en las promesas que la palabra tiene para nosotros. Y he querido resaltar esta promesa porque esta promesa abarca mucho de nuestra vida. Es una promesa que Dios ha revelado y que nos ha dado a nosotros de su decreto. Y en su decreto ha dicho que todas las cosas nos ayudan para bien, conforme a su propósito, el propósito de los que han sido llamados. Y aquí, mi hermano, esta ciertísima verdad que proviene de la infinita sabiduría de nuestro Dios debe cuestionar nuestro corazón. ¿Por qué razón, mi hermano? Porque estaba en el decreto de Dios que tú y yo estuviéramos hoy aquí. Porque estaba en el decreto de Dios que tú te sentaras a escuchar la palabra de Dios, que tú conocieras que hay un Dios vivo, que vive para siempre, y que hay un Dios todopoderoso y que está su Hijo Jesucristo que murió en la cruz por ti y por mí. Y Él determinó que en este tiempo nosotros recibiéramos la gracia
su bondad, su misericordia. Y no solo nos ha dado a conocer eso, sino que nos da a conocer su palabra día tras día, domingo tras domingo, reunión tras reunión. Y cuando quiero reafirmar esta palabra que el Señor ha dado, es porque debe tener fuerza en nuestro corazón y un entendimiento como el que tuvo la palabra de Dios en Natán, en Betsabé, en sus acciones. Porque cuando tú estás atravesando una dificultad, cuando no te alcanza lo que tienes por tu trabajo, cuando estás enfermo, cuando sientes una aflicción, cuando sientes que no puedes más, dice la palabra que todo lo que estás viviendo es para tu bien. ¿Y será que tú sí piensas que esa situación es para tu bien? ¿O prefieres quejarte delante de Dios? Decir, pero ¿dónde estás, Dios? Yo no creo en ti, tú no me ayudas, tú no me sostienes. Yo estaba mejor en el mundo. Mi vida era mejor antes de conocer tu verdad y tu palabra. Tienes que cuestionar y examinar tu corazón. Si tú crees en el Dios Todopoderoso, si tú crees en lo que el Señor ha prometido, si tú crees en su palabra y en su verdad y entiendes que su decreto se cumplirá y que es una realidad, debes saber que lo que estés viviendo es para tu bien y es conforme al propósito que Dios ha usado por haberte llamado. Aquí puedes preguntarte, pero ¿y mi pecado? ¿Mi remanente de pecado? ¿Las consecuencias de mis malas decisiones, de mi insensatez aún creyendo en el Señor? Aún esas consecuencias son usadas para nuestro bien, porque nos ama, como un padre que nos disciplina y nos enseña y nos corrige. No excusa el pecado, porque debemos vivir en santidad. Pero todas las cosas nos ayudan a bien. Y esto debe llenar nuestro corazón de gozo y de alegría. El saber que tenemos un Dios que cumple lo que dice. ¿Usted se imagina que usted creyera en un Dios que cambia cada rato de parecer? Que hoy le dijera una cosa y mañana otra, y que hablara a través de uno y a través del otro, y que usted recibiera una palabra de alguien y otra de otra, y usted, ¿cómo viviría así? Pero nuestro Dios no es así. Para la gloria de su nombre, Él es fiel, es inmutable, es impasible. Él no cambia. Y su palabra es verdad. Y es ciertísima. Y el corazón sí debe llenarse de gozo, aún en medio de la dificultad. Porque sabemos en quién hemos creído. Sabemos a quién estamos apuntando, puesto los ojos en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde está tu corazón, mi hermano? ¿Dónde está el tesoro de tu corazón? ¿Está en confianza en lo que Dios ha determinado para tu vida, para su gloria, para cumplimiento de sus propósitos? ¿O está en el afán de este mundo, en los afanes de querer, de conseguir, ese consumismo como veíamos en la escuela, ese posmodernismo que quiere absorber a la gente? El mundo se inventa cada cosa para absorber a los hombres. Si usted ve, el mundo está lleno de modas, lleno de épocas que cambian. Ahora la gente, como empezó el mundial, entonces todo es el mundial y el mundial y el mundial, y se olvidan de Dios. La gente no confía en el Señor. ¿Dónde están los creyentes que confían en el Señor, que están firmes en Él, que aman su palabra, que aman su verdad? Mis hermanos, nosotros no podemos dejarnos llevar como una veleta por la voluntad del mundo, porque nosotros tenemos un decreto eterno, firme y seguro, que nos ha sido revelado en lo que podemos conocer en la santa palabra de Dios, y bajo eso es que nosotros debemos vivir, para vivir como Cristo, para ser como Cristo.
Recuerda que el Evangelio se trata de Cristo, el Evangelio es Cristo. Y nosotros debemos vivir como verdaderos creyentes. Ahora, si el Señor permite en tu vida que tengas bendición, que tengas una provisión, que no te falte nada, es para que compartas con otros. Todas las cosas que tú tienes, que tú haces, son para la gloria de Dios y para su reino y para servir a los demás y para ayudar a los demás. El Señor no nos dará para nuestro orgullo, para enorgullecernos en una gran camioneta cuando ni siquiera le voy a dar un chance a un hermano, ni voy a llevar las cosas de la iglesia, ni estoy pensando en servir a los demás, sino en que me vean a mí, que yo tengo el poder porque tengo la camioneta más grande. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que nosotros tengamos grandes mansiones con piscina para que vayan los hermanos y se sientan mal, no. La voluntad de Dios es que lo que tenemos de más es para ayudar a los demás, es para dar. El Señor da semilla en la mano de aquel que da más para su reino. No para prosperidades y para andar en Dubái, andar en otras cosas, no, mis hermanos. Es para que nosotros sirvamos. Fuimos llamados a servir, no a ser servidos. Así que tú debes meditar en tu corazón si tu vida está siendo guiada por el decreto revelado, por la voluntad preceptiva del Señor, o si está siendo guiado por la codicia, la ansiedad, los deseos de todo lo que este mundo ofrece en su vana sabiduría, que es contraria a la voluntad de Dios. Tú debes despertarte y meditar en qué estás confiando. Meditar cómo estás viviendo. Recuerda que el fin de todo es la gloria de Dios, es vivir como Cristo para siempre. Y la palabra nos dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que además de vivir una vida santa conforme a los propósitos de Dios, conforme a la confianza que tenemos en su decreto, como la tuvo el profeta Natán, nosotros debemos vivir esa vida santa y mientras dependa de nosotros, estar en paz con todos. Viviendo para el Señor, alejándonos de la mundanalidad y acercándonos a vivir más conforme al Señor. No te sumergas en las redes sociales. No te sumergas en el TikTok, en el Reels y en todas esas redes que lo que hacen es sumergirte y hacerte perder y perder horas y horas y horas y horas de tu tiempo. Viendo vanamente y deseando vanamente cosas que no son para la gloria de Dios. Sumérgete en la palabra de Dios, en vivir para el Señor, en conocer su voluntad. Él decretó todas las cosas y nosotros estamos seguros de lo que está escrito en la palabra. Y la palabra dice que un día estaremos con el Señor por la eternidad, que ha fijado un límite del cual no podemos pasar, y confiamos y estamos seguros que un día estaremos con Él para siempre, mis hermanos, para la gloria de su nombre. Pero si tú estás aquí sentado y tú nunca has confiado en Cristo, tú nunca has entendido cuál es su voluntad, sus promesas, vives una vida de pecado, apartado totalmente de Dios, ten por cierto que en su decreto también se cumplirá la promesa de que todo aquel que en Él no cree será condenado. Y esa condenación no es más que estar en el infierno por la eternidad, donde es el lloro y el crujir de dientes. Y eso está en su decreto y ha sido determinado y también se cumplirá, mi hermano. Así que, amigos, si tú no has creído en Cristo, corre y arrepiente y cree en Cristo para vida eterna. Deja ya tu vida mundana y de placeres y arrepiéntete para vivir una vida santa para el Señor. Y tú, mi hermano, que confías en el Señor, que vives para su gloria, sigue adelante, confiando en sus preceptos, en sus promesas, aferrado de Él, usando los medios de gracia, orando, leyendo la palabra
intercediendo, congregándose, y seamos creyentes responsables, que obramos y actuamos conforme a la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Amén. Oremos. Señor, te damos muchas gracias en este día. Nosotros confiamos y dependemos de ti. Y gracias, Señor, porque a través de la acción del profeta Natán, que confiaba plenamente en tu promesa, en tu decreto, en tu soberana voluntad, nosotros somos animados, Señor, a que debemos confiar en tus promesas y en lo que tú has determinado para nuestra vida. Tus pensamientos son de bien y todas las cosas son para nuestro bien. Gracias, Señor, porque aún cualquier dificultad o aflicción que estemos viviendo es para nuestro bien conforme a tu propósito, es temporal. No nos seguirá por la eternidad, porque confiamos en ti, el Dios todopoderoso y eterno, que hace todo para su gloria. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a ti. Perdona nuestros pecados, Señor. Ayúdanos para que podamos vivir conforme a tu Hijo, en santidad, puesto los ojos en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Que podamos hacerlo, Señor. Ayúdanos y fortalécenos, porque queremos cumplir tus preceptos y vivir para ti, Señor. Gracias te damos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿estuvo alguien de cumpleaños?